Bien, ahí sí. Bueno, bienvenidas a otro encuentro de estudio del libro de los cambios. Para los que están llegando por primera vez, venimos con esta serie ya desde el año pasado que empezamos a estudiar y hemos recorrido la mitad del I Ching. Todos los episodios están disponibles en el canal de YouTube a modo de podcast, en el orden de los hexagramas, no en el orden cronológico en el que los hemos ido estudiando, porque hemos ido salteando un poco según distintas categorías. En la categoría en la que estamos hoy presentes sería la categoría de hexagramas auspiciosos, y con esta consigna hoy vamos a empezar a estudiar los hexagramas número 25 y 26. Recuerden que hexagramas auspiciosos hace referencia a que contenían los 4 atributos o las 4 virtudes de los 2 hexagramas iniciales, que es el cielo y la tierra, que sería Yuan, Gen, Li y Tsen, que son algo así como atributos o virtudes que a veces se traducen como próspero y suave, y también la perseverancia trae fortuna, según las distintas traducciones que aparecen. Es decir, cuando nos aparecen estas características en los hexagramas, estamos ante algo que nos indica que es un tiempo propicio, a veces incluso en la dificultad, como puede llegar a parecer, a veces un tiempo propicio para tomar acción. Bien, eso es importante, que aunque haya dificultad, a veces no implica la inacción, sino es necesario muchas veces la acción, como habíamos visto en el episodio de el trabajo en lo echado a perder. Bien, entonces les voy a compartir acá una pantalla de el hexagrama que vamos a estar leyendo hoy, primero, que es sin falsedad, el número 25, y dice Wu Wang, sin falsedad. Tenemos arriba el cielo, que representa lo exterior también, la posición de arriba, y el cielo representa la fuerza, y debajo tenemos el trueno en el interior, que representa la acción. Bien. Dice el maestro Juan. Wu Wang significa literalmente sin falsedad. Wilhelm lo traduce como inocencia o lo inesperado, y Blofeld como integridad. En este libro adoptamos el término sin falsedad. En chino, Wu significa no y Wang es falso, es decir, no, falso, que sería deshonesto o sincero. Así pues, Wu Wang significa veraz, honesto y sincero, sin falsedad. Se consideraba que este era el estado natural del individuo, como cuando somos niños. Dice, según la secuencia del hexagrama, cuando se regresa al punto de inflexión no habrá falsedad ni falta de sinceridad, por lo tanto, después del retorno, que es el hexagrama 24, sigue sin falsedad el 25. Wu Wang es un término abstracto muy difícil de expresar con ideogramas. Sin embargo, existen 2 ideogramas para el nombre del hexagrama, que serían esta imagen que se ve acá de los pictogramas, podríamos pensar, que representan el carácter de Wu y el carácter de Wang. Bien, uno arriba del otro. Se lee de arriba para abajo. Vamos a interpretar esos 2 caracteres. Entonces dice, el primero se asemeja a una persona que dobla la espalda transportando una pesada carga. Esta imagen, que sugiere no tener aliento, se utiliza para expresar la palabra no. La parte superior consta de 3 trazos que representan una carga pesada, y la parte inferior es el ideograma de la persona. La persona está agotada y acaba por quedarse sin aliento. En el segundo ideograma consta de 2 partes. La parte superior, Wang, proporciona el sonido y el significado. Esto tiene que ver con cómo se construyen los pictogramas o los ideogramas. Hay una parte que a veces da el sonido y otra a veces da el significado también. Wang significa alejarse. Los antiguos dibujaban el ideograma de una persona en la parte superior. Debajo hay un trazo vertical unido a otro que simboliza el acto de alejarse. Debajo de esta imagen hay un ideograma de una mujer. El ideograma de la mujer es similar al ideograma de la persona, salvo que hay una línea curva en el centro que representa a los pechos de la mujer. Estas 2 imágenes juntas expresan que la mujer se aleja caminando. Una mujer caminando era el antiguo símbolo de falsedad. Bueno, acá es una cuestión cultural de atribuir el significado a esa imagen
no vamos a hacer comentarios al respecto de el lugar de la mujer en la cultura china antigua, porque hoy en día podemos discrepar con eso. Pero vamos al contexto histórico. Dice, en la biografía del príncipe Chun Shen, el famoso historiador Sima Qian de la dinastía Han occidental se refería a Wu Wang como no anticipado en lugar de no falso, es decir, lo inesperado también. En la antigüedad, las palabras anticipado e infiel compartían el mismo sonido, pero se escribían de forma diferente. Este camino tiene un significado filosófico. La veracidad es el Tao del cielo. Como ser humano, uno hace lo mejor que puede. En cuanto a la buena o mala fortuna, la bendición o la calamidad, los acontecimientos tenían que seguir su propio curso. No hay que vivir a la expectativa. Este es el significado de Wu Wang. Es decir, no importa cuál sea la condición, la suerte o las circunstancias que nos toque, encarnar la veracidad es lo que deberíamos hacer para seguir el Tao del cielo como seres humanos, más allá de la buena o mala fortuna que estemos teniendo, sin tener la expectativa de que suceda algo bueno o malo. Lo importante es cómo nos regimos internamente. Dice, Wu Wang viene de el retiro, el hexagrama número 33. Acá es en la transformación, como van cambiando los hexagramas cuando cambiamos las líneas. Dice, cuando la línea sólida de la parte superior del retiro retrocede hacia la parte inferior, se alterna con sin falsedad. Así el comentario de Confucio sobre la decisión dice, lo firme viene del Hua exterior y se convierte, es decir, la línea firme, en el anfitrión del Hua interior, que es el que está abajo. Cuando la línea sólida en el segundo lugar de la contienda, el número 6, se intercambia con las líneas blandas en la parte inferior, contienda se alterna sin falsedad. Este es otro camino, como ir transformando desde contienda o conflicto a sin falsedad. El elemento yang en el segundo lugar y el elemento yin en la parte inferior de contienda no son correctos. Después de cambiar de lugar, ambos son correctos. Este cambio es razonable y equitativo o verdadero. Bien, acá estamos viendo cómo se llega a este hexagrama desde la transformación de los otros. Dice, la estructura del hexagrama, habíamos visto cielo arriba y trueno abajo. El trigrama interior es el trueno, que simboliza el movimiento, es decir, hacia adentro movimiento, hacia el exterior es el cielo, que indica la fuerza. La línea sólida del quinto lugar es firme, central y correcta. Recuerden siempre, el segundo lugar de los 6, de las 6 posiciones en el hexagrama, el segundo y el quinto son los centrales, porque uno está en el centro del trigrama inferior, la segunda línea, y la quinta línea está en el centro del trigrama superior. Pero además, la quinta es una posición impar con una línea yang, por lo tanto también es correcta, es decir, en las posiciones impares, cuando hay una línea yang, es una posición correcta, y si además es central, firme y correcta, esto es como muy auspicioso en la ubicación del trazo. Dice, y C corresponde con la línea blanda del segundo lugar, que también es central y correcta. Estas dos condiciones proporcionan una imagen muy auspiciosa de fuerza con movimiento, un estado totalmente libre de falsedad, deshonestidad e insinceridad. Bien, por esta razón, este hexagrama posee las 4 virtudes supremas, Yuan, Gen, Li y Zhen, las virtudes del cielo. Los antiguos sabios consideraban que el trueno era el sonido del cielo. El trueno que rodaba bajo el cielo proclamaba estas virtudes a una miríada de seres. Aquellos que preservaban y cultivaban estas virtudes se alineaban de forma natural con la voluntad del cielo y serían poderosos y estarían dotados del potencial para alcanzar el éxito. Así, en el comentario de Confucio sobre la decisión dice, movimiento con fuerza, lo firme está en el lugar central y tiene quien le corresponda. Gran prosperidad y suavidad a través de su rectitud, esta es la voluntad del cielo. Entonces acá están en armonía estos dos hexagramas, perdón, estos dos trigramas, el cielo y el trueno en particular. No solamente se corresponden mutuamente, porque la segunda línea, que está en el centro del trigrama inferior, es yin y la quinta línea es yang, sino que además están en un lugar correcto. Es decir, no sería lo mismo si estuvieran dados vuelta. Si estuviéramos cielo abajo y trueno arriba, no estaría esta característica de que sean correctos estos lugares centrales, pero en este caso, en sin falsedad, sí. Entonces es como muy auspicioso. De ahí viene también la interpretación a veces cuando vemos las líneas y tratamos de encontrar cuál es el anfitrión del hexagrama, nos va a dar una idea si es un hexagrama auspicioso o no, más allá de que en la lectura hayamos obtenido alguna línea de cambio. Bien.
Bueno, las líneas, ahí el comentario de cada una de las líneas se los dejo a quienes estén haciendo aportes. Vamos a ver la interpretación de Wilhelm primero, de sin falsedad. En este caso, él lo traduce como la inocencia o lo inesperado. Dice, en lo alto está Chien, el cielo, y abajo se halla Chen, el movimiento, que sería el trueno. El trigrama inferior, Chen, se define por el trazo fuerte que ha recibido desde arriba, desde el cielo. Es como el hijo menor, se dice, perdón, el hijo mayor, es el primer hijo del cielo, el trueno. Si conforme a ello el movimiento responde a la ley del cielo, el hombre es inocente y sin falsía. He ahí lo genuino, lo natural, que ninguna clase de reflexiones o de segundas intenciones ha enturbiado. Allí donde se nota la intención, se pierde la verdad y la inocencia de la naturaleza. Naturaleza sin la directiva del espíritu no es verdadera naturaleza, sino naturaleza degenerada. Partiendo de la idea de lo natural, la formación de ideas prosigue todavía parcialmente y así el hexagrama llega a abarcar también la idea de lo no intencionado o lo inesperado. Bien. Entonces, en el juicio dice, la inocencia, elevado éxito, es propicia la perseverancia. Si alguien no es recto, tendrá desdicha y no será propicio emprender algo. El hombre ha recibido desde el cielo su naturaleza originalmente buena, inocente. Esto es parecido también a la idea de la filosofía griega antigua de que somos buenos o inocentes por naturaleza, como los niños, y después nos vamos corrompiendo. Con el designio de que ésta lo guíe en todos sus movimientos. La naturaleza propia, dice. Al entregarse a esta índole divina que tiene dentro de sí, alcanza el hombre una límpida inocencia, la cual, sin segundas intenciones, en cuanto a recompensas y ventajas, hace sencillamente y con instintiva certeza lo que es recto. Esta certeza instintiva obra elevado éxito y es propicia mediante la perseverancia. Pero no todo es naturaleza instintiva en ese elevado sentido de la palabra, sino que lo es tan solo lo recto, aquello que concuerda con la voluntad del cielo. Sin observar lo recto en este sentido, un modo de obrar instintivo e reflexivo tan solo acarreará desgracia. El maestro Kung dijo al respecto, el que se aparta de la inocencia, ¿a dónde irá a llegar? La voluntad y la bendición del cielo no acompañan sus acciones. Entonces un poco lo que nos está hablando también es esta idea de que si somos naturalmente o por naturaleza somos buenos, tenemos eso está dentro de la naturaleza humana y actuamos de acuerdo con esa naturaleza, nuestra acción va a ser correcta, pero mediante también la reflexión, no es solamente un actuar irreflexivamente, porque a veces también el cómo es importante a la hora de pasar a la acción. Que está la acción implícita en el hexagrama porque está el trueno. Si bien es una acción hacia adentro, en el interior primero es un hexagrama bastante dinámico, trueno y cielo. Los dos son trigramas yang bastante potentes. Volviendo entonces a el maestro Juan, respecto de la interpretación, dice, este hexagrama muestra la sabiduría de aferrarse a la verdad, es decir, no importa cómo cambien las situaciones, la veracidad nunca cambia. Los antiguos chinos no tenían un dios personal, se sometían a la voluntad del cielo y se resignaba a su destino. Creían que vivir y actuar en armonía con la voluntad del cielo era la naturaleza y el deber de la humanidad. Actuar de acuerdo con la virtud del cielo acabaría trayendo fortuna y éxito eternos. Si uno tenía esta fe, entonces era capaz de no contar con la cosecha mientras se araba. Esta actitud no descuida la ley de causa y efecto. Lo importante es si la actitud y la motivación están en consonancia con la virtud del cielo. Lo primero que se tiene en cuenta no es la recompensa que se obtendrá, sino si el trabajo es realmente bueno para la humanidad. Fomentar y nutrir a los innumerables seres es la virtud del cielo. En este sentido habla, cuando está en la lectura de las líneas, dice, bueno, mientras está labrando la tierra, no contar con la cosecha, significa no estar a la espera de una ganancia, si bien uno trabaja para lograrlo, de alguna manera, en el momento presente es concentrarse en el trabajo presente y después
si esa es la voluntad del cielo, es como una forma de pensar china, voy a recibir entonces esa cosecha, esa bendición, esa ganancia. Pero en el momento presente es trabajar la tierra. O sea, un poco está esta idea también en el Bhagavad Gita de el trabajo renunciando a los frutos de la acción. Como una acción desapegada. Acción, es decir, actuar de forma correcta más allá del resultado que se vaya a obtener, sin buscar una ganancia en particular. Sigue el maestro Juan y dice, la línea sólida en la parte inferior y la línea sólida en el quinto lugar están calificadas para ser las anfitrionas del Wa. Esto es respecto a quién es el regente del hexagrama. Sin embargo, la línea inferior es el punto de partida. Recuerden que tenemos el trueno abajo, es la línea sólida en la parte inferior del trigrama del trueno. En este hexagrama se comienza con la veracidad. La veracidad es la naturaleza de la humanidad. Cuando uno aborda una tarea, debe empezar por la veracidad. Por esta razón, el punto de partida es más adecuado para ser el anfitrión de este hexagrama, es decir, la primera línea. Este hexagrama nos dice, esto es contexto histórico, nos dice que después de que el rey Wu derrocara al tirano de Shang, el tema, ¿no?, de Li Qing es el cambio de dinastía, esta transición de la dinastía Shang a la dinastía Zhou, está presente en todos los hexagramas. Dice, hubo decadencia entre el pueblo, se corrigió antes de que hubiera ido demasiado lejos. La norma social volvió en poco tiempo. El rey Wen dijo que el principio de la nueva administración debía ser la veracidad. Aceptó las lecciones aprendidas de la decadencia y señaló que si la intención de uno, especialmente la de un líder, no era veraz, caería en el error. No le sería favorable avanzar en ninguna dirección. El duque de Zhou recuerda que avanzar con veracidad traía buena fortuna. Por una causa justa no se debe contar ni con la cosecha ni con el resultado al recultivar tierras viejas. Incluso si la veracidad encuentra la desgracia, uno debe permanecer firme y recto. Pero al actuar, si se pierde la dirección, no se obtendría ninguna ventaja. Bien, acá vuelve a aparecer esta idea de la acción correcta más allá del resultado. Y vamos a cerrar con Wilhelm de vuelta sobre la imagen. La imagen es la interpretación de las cualidades de los trigramas. Dice, bajo el cielo va el trueno, dice, todas las cosas alcanzan el estado natural de la inocencia. Así, ricos en virtud y en correspondencia con el tiempo, cultivaban y alimentaban los antiguos reyes a todos los seres. Cuando el trueno, que es la energía vital, vuelve a agitarse bajo el cielo durante la primavera, todo brota y crece, y todas las criaturas reciben de la naturaleza creadora la inocencia infantil de la esencia primigenia. Así obran también los buenos gobernantes de los hombres. Con la riqueza interior de su ser, cuidan de ellos de todo lo que vive y de toda cultura, y realizan a su debido tiempo todo lo que es necesario para su cultivo. Bien, esta es la imagen entonces de sin falsedad o la inocencia, según el maestro Juan y según Wilhelm. No sé si tienen preguntas o comentarios al respecto. Pienso, o lo que me viene a la mente cuando estaba estudiando este hexagrama es esta idea de, a veces, cuando uno no está en el lugar correcto, cuando uno no está quizá ocupándose de las tareas que realmente con su verdad interior uno busca o uno necesita, muchas veces esas tareas no terminan prosperando, pero la idea es que si uno realmente es veraz, es inocente con esa forma de actuar, hay buena fortuna por delante, ¿no? Un poco esta idea de, más allá de cuál sea el resultado de lo que haga, si estoy respondiendo a esa verdad interior, es decir, si no estoy siendo falso, sobre todo con uno mismo, es la primera persona con la que uno no tiene que ser falso, voy a estar en buen camino. Yo lo asocio mucho también con el hexagrama de la verdad interior que está en el I Ching, pero bueno, ya lo estudiaremos a su debido momento. Bien, entonces, dentro de los hexagramas auspiciosos, lo que nos enseña, así como enseñanza el I Ching, es esto de la acción con veracidad, la acción correcta más allá del resultado, o digamos la acción que no es falsa, bien, en este sentido. Bien, vamos a avanzar entonces al siguiente
hexagrama, que es el opuesto si lo damos vuelta. En este caso, si damos vuelta a todas las líneas, como siempre los hexagramas del I Ching vienen de a pares. El cielo, que son 3 líneas yang, vuelve a quedar 3 líneas yang abajo, y si damos vuelta el trueno, nos va a quedar la montaña, entonces nos quedaría la montaña arriba y el cielo abajo. Esto forma el hexagrama número 26, que es Da Shu, o gran acumulación. Vamos a estudiar entonces el hexagrama. Acá ya empezamos a ver, les adelanto cuando haga mención del símbolo. Esto es el símbolo de grande, es una persona con los brazos abiertos. Bien, hace referencia a algo grande en chino. Y acá tenemos un campo de cultivo, que es este cuadrado con una línea vertical y horizontal en el medio, y la acumulación también arriba del campo. Entonces, gran acumulación. Tenemos arriba montaña, abajo o adentro el cielo. Nombre y estructura, dice en chino, Da significa grande y Shu significa acumulación, por lo tanto Da Shu es la gran acumulación, es el inverso del hexagrama anterior, sin falsedad. La gran acumulación en este caso se refiere a la propia virtud, una acumulación de virtudes, como en el cultivo personal. Si uno es veraz, naturalmente acumulará la virtud. Wilhelm traduce Da Shu como el poder domador de lo grande, y Blofeld lo traduce como la gran sustentadora. El nombre de este hexagrama consta de 2 caracteres chinos. El primero significa grande y el segundo significa criar ganado o almacenar algo. Hablamos de esta imagen del campo, ¿no? En chino, el término almacenar puede aplicarse a almacenar cosas, alimento o virtud. En el caso de este hexagrama se trata de almacenar virtud, es decir, cultivar la virtud interior. Hay 2 ideogramas que demuestran el significado de este hexagrama. El primer ideograma es grande, estamos hablando del dibujo del carácter chino, ¿no? Los antiguos chinos, como ya se ha mencionado, creían que el cielo es grande, la tierra es grande y todos los seres humanos también son grandes. Por ello, los antiguos utilizaban la imagen de un ser humano para representar la grandeza. La imagen de arriba representa a una persona erguida con los brazos y las piernas abiertos, mostrando su grandeza. El segundo ideograma consta de 2 partes. La parte inferior representa un campo y la superior 2 montones de hierba almacenados uno sobre otro y cubiertos. El ideograma representa la idea de almacenar o acumular. En la secuencia, referido a cómo siguen, un hexagrama se sigue al otro, dice cuando la veracidad, que habla de el hexagrama anterior, está presente, la acumulación es posible. Así pues, después de sin falsedad sigue la gran acumulación. Respecto a cómo se forman las líneas, dice, hablando del hexagrama de necesidad, cuando la línea blanda en el lugar superior de necesidad se intercambia con la línea sólida en el quinto lugar, se alterna con gran acumulación. Este es un signo de gran virtud, que el que está en el lugar más alto deje que el que está en el quinto lugar ocupe su lugar y se sitúe por encima de él. Es como esto de ceder el lugar también. Este es el espíritu de la gran acumulación. La estructura del hexagrama es montaña arriba, cielo abajo. Presenta una imagen del cielo situado entre los picos de las montañas. Los antiguos veían las nubes del cielo acumulando lluvia entre los picos. Este tipo de acumulación se consideraba grandiosa. Además, el trigrama interior es Qian, es cielo y es símbolo del yang puro. Qian es un trigrama yang. El trigrama exterior es montaña, representa al hijo menor y también es un trigrama yang. El yang representa lo grande, por eso los antiguos chinos llamaban grande a este hexagrama. Bien, también vamos a ver qué significa la montaña quietud. Una quietud hacia el exterior y una gran fuerza en el interior, esto de acumular fuerza, por eso habla de la idea de la acumulación. Bien. Entonces, siguiendo con la interpretación del maestro Juan, dice, este hexagrama muestra la verdad de la gran acumulación, pero también la verdad de contener. Cuando uno procede de una situación de veracidad, que es el anterior, está seguro de acumular gran fuerza y riqueza y de avanzar vigorosamente en sus logros. Sin embargo, cuando las cosas llegan a un punto culminante, se alternarán a lo contrario. Cuando uno posee tanto riqueza como fuerza y no sabe contenerse,
tiende a emprender acciones temerarias sin cuidado ni reflexión. Por lo tanto, durante el periodo de gran acumulación, uno debe permanecer tranquilo y vigilante, manteniéndose quieto en el momento en el que uno debe mantenerse quieto. Esa es la idea de la montaña, es mantenerse quieto, la quietud es el atributo, por eso es contener también hacia el exterior, hacia afuera. Si es necesario, deja de actuar. Durante el tiempo de avanzar a pasos agigantados existe cierto peligro. Por ello el texto advierte en el lugar de alentar el avance sin control. La estructura del hexagrama es montaña arriba, cielo abajo, el atributo del cielo es el poder creativo y el de la montaña es mantenerse quieto. La estructura nos dice que el poder creativo se mantiene quieto. No es el momento adecuado para demostrar el poder creativo, sino para acumularlo, ¿no? Como esta idea, como una represa que acumula energía, acumula poder. Acumular la energía es prepararse para la liberación. Acumular conocimiento es prepararse para la difusión. Acumular riqueza es prepararse para beneficiar a la sociedad. Una gran acumulación es para grandes logros. Si la acumulación es abundante, será inagotable. La línea blanda del quinto lugar o la línea sólida de la parte superior podrían ser el anfitrión, es decir, el regente del hexagrama es como la línea que le da el atributo o una característica especial al hexagrama, cuál es la línea de interpretación. En el comentario sobre la decisión, Confucio dice, lo firme asciende y honra a lo virtuoso. Por esta idea de que el quinto lugar le cede al sexto. Es decir, si en el sexto lugar, que es un lugar par, iría una línea yin, y en el quinto lugar una línea yang, como se cambian, porque queda una línea sólida arriba, y en el quinto lugar queda una línea yin, es como esto que le cede el lugar, dice. Entonces la interpretación es, lo firme denota la línea superior, y lo virtuoso se refiere a la quinta línea. El quinto lugar es el lugar para un rey. En este lugar, el sabio de la cima ya ha acumulado su virtud y también respeta a las personas virtuosas. Así la decisión del rey Wen dice, no comas en casa, que eso también hace referencia a salir de la casa de uno y salir a recorrer también. Un sabio virtuoso está aconsejando a un rey virtuoso que salga a buscar gente virtuosa para servir al país. Por estas razones, la línea superior es la más adecuada para ser el anfitrión, sin embargo, para alcanzar grandes logros, es sabio acumular virtud primero. Las 5 primeras líneas sugieren que aún no ha llegado el momento de los grandes logros. Bien, toda la idea es de acumular. Entonces, primero acumular y después pasar a la acción. Este hexagrama relata que, ahora viene el contexto histórico, después de que el rey Wen señalara que la veracidad debía ser la pauta de la nueva administración, instruyó a sus subordinados para que acumularan virtud y hablaran con veracidad con los subordinados de la dinastía Shang. O sea, cuando derrocan al tirano de Shang, había que restablecer la sociedad, restablecer la virtud también de la administración y entrar en armonía entre la nueva dinastía y lo remanente de la anterior. Dice, el duque de Zhou recordó que era difícil manejar los conflictos entre los subordinados de los Zhou y los de los Shang, eran dos dinastías, digamos, en conflicto que tenían que convivir. Era como si el soporte del eje de un carro se hubiera desprendido. Antes de que la virtud se hubiera acumulado por completo, los conflictos no debían tratarse a la ligera. La virtud debía practicarse a diario, como la equitación y la defensa. Una vez educados los funcionarios civiles y los oficiales militares de la dinastía Shang, fue como si se hubiera clavado una tabla en la punta de los cuernos de un toro joven, para evitar que hiriera a nadie, y se hubiera castrado a los jabalíes. El peligro había desaparecido. El progreso y el éxito se sucedieron, siguiendo el camino del cielo. Bien, estas imágenes que utiliza de practicar la equitación y la defensa, de poner una tabla en los cuernos del toro y de castrar los jabalíes, aparecen en las líneas, las diferentes líneas hacen siempre referencia a imágenes bien concretas. Un poco de lo que habla es parecido a la traducción de Wilhelm de domar o de domesticar, ¿no? En este caso podríamos pensar que los funcionarios de la dinastía Shang militares eran como el toro joven o como el jabalí que había que domar de alguna manera. Entonces se dice que poner una tabla en los cuernos del toro para evitar que hiera a nadie o castrar a los jabalíes, es decir, es quitarle esa naturaleza agresiva por naturaleza, hace que desaparezca el peligro también. Entonces una vez que desaparece el peligro,
progreso y el éxito siguen sucediéndose. También podríamos interpretar ahí la idea de la montaña, la quietud, que amansa o detiene la fuerza, la gran potencia del cielo. Bien, cuando vamos a los trigramas. Entonces, si vamos a Wilhelm nuevamente, nos habla de Ta Chu, la fuerza domesticadora de lo grande. Tenemos arriba el aquietamiento de la montaña y abajo lo creativo, el cielo. Dice, lo creativo es domesticado, amansado por el aquietamiento. Esto confiere gran fuerza, de modo muy distinto de lo que sucede en el hexagrama 9, donde lo suave amansa a lo creativo. Esta habla de otro hexagrama, dice, mientras allí el trazo es un solo trazo débil el que ha de domar a los 5 trazos fuertes, aquí se trata de 2. Aparte del ministro está además el príncipe, son las distintas posiciones de las líneas, cada una hace referencia a un cargo jerárquico. De ahí que su fuerza domesticadora sea mucho más poderosa. Este signo implica un triple significado. El cielo en medio de la montaña da la idea de firme sostenimiento, de sujeción, que significa mantener junto o unido. El signo Ken, la montaña, que mantiene quieto al signo Chien, el cielo. Da la idea de firme sostenimiento o sujeción, detener, mantener detenido. Por lo demás, al ser el rector del signo en lo alto, un trazo fuerte al que se honra y atiende como un sabio, surge la idea de firme sostenimiento o sujeción, de dar sustento también, alimentar, atender y criar. Esta última idea cobra vigencia especialmente en el caso del regente del signo, el fuerte trazo superior que representa al sabio. Recuerden, entonces tenemos las distintas líneas, representan como cargos jerárquicos, pero siempre la línea de arriba es el sabio, es como el que se está yendo del hexagrama, si vamos de abajo hacia arriba, también como la progresión a nivel en esta carrera política de la persona común. Después está el funcionario, el ministro, el príncipe, el rey, y el sabio es el último, cuando ya está más allá del rey, sería alguien que ya se ha retirado de sus cargos o de sus responsabilidades, pero en este caso es el regente del hexagrama. Sobre el juicio dice, la fuerza domesticadora de lo grande es propicia a la perseverancia, trae ventura no comer en casa y es propicio a atravesar las grandes aguas. Para sujetar y acumular fuerzas grandes y creadoras se requiere un hombre fuerte y lúcido al que honra el gobernante. El signo Chien, el cielo, indica una potente fuerza creadora. El signo Ken, la montaña, firmeza y verdad. Ambos indican luz y claridad y una diaria regeneración del carácter. Solo mediante tal autorregeneración cotidiana permanece uno en la cúspide de su vigor. Mientras que en épocas tranquilas la fuerza de la costumbre contribuye a mantener el orden, en épocas grandes o excepcionales, como esta, de acumulación de fuerzas, todo dependerá del poder de la personalidad. Mas puesto que los signos se ven honrados, como lo demuestra la fuerte personalidad a quien el gobernante ha confiado la conducción, resulta que es favorable no comer en casa, sino ganarse el pan en la vida pública, mediante la aceptación de un cargo, de una función. Uno se encuentra en armonía con el cielo, por eso se obtiene éxito aún en empresas difíciles y riesgosas como el cruce de las grandes aguas. Siempre la imagen de cruzar la gran agua es emprender una tarea difícil o arriesgada, porque bueno, el agua era un peligro, o sea, un gran río o un mar significaba un peligro en la antigüedad. Entonces, cuando aparece esa imagen, es propicio cruzar las grandes aguas, hace referencia a, es propicio emprender una tarea grande, sería algo que no es menor. Dice entonces en la imagen, el cielo en medio de la montaña, la imagen de la fuerza domesticadora de lo grande. Así el noble se familiariza con multitud de dichos de tiempos remotos y de hechos del pasado, a fin de afirmar de esta suerte su carácter, es decir, estudia el pasado, ¿no? Esto es muy confuciano, de estudiar los reyes del pasado. En el cielo en el centro de la montaña señala tesoros ocultos. Del mismo modo, en las palabras y los hechos del pasado se esconde un tesoro que puede ser utilizado para lograr la afirmación y el acrecentamiento del propio carácter. He ahí la recta manera de estudiar, la que no se limita al saber histórico, sino que transforma cada vez lo histórico en actualidad, mediante la aplicación de ese saber. Un poco como el estudio de Li Qing
en los textos, o lo que proponía Confucio era siempre esto de estudiar el pasado para poder traer las virtudes del pasado y restablecer un orden social, digamos, que se había perdido en la época de Confucio. Siempre cuando se habla de la dinastía Zhou, al origen, Confucio está como idealizándola, y ya para la época de Confucio ya había entrado un poco en decadencia. Bien, bueno, hasta acá con estos dos trigramas, hexagramas, sin falsedad y gran acumulación, o la inocencia y el poder domesticador de lo grande. Como bueno, a modo de síntesis, en sin falsedad o la inocencia nos habla un poco de esto de actuar de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza, más allá del resultado, más allá de la circunstancia, sea favorable o desfavorable, habla de la acción correcta, independientemente del fruto, el resultado de la acción, de lo que se dice, las agendas que uno pueda llegar a tener. Y en el caso de gran acumulación, o la fuerza domesticadora de lo grande, también está esta idea de hay una fuerza creativa internamente que hay que a veces refrenarla para que no se disperse, para que se acumule, y en ese caso voy a estar acumulando fortaleza, riqueza o virtud. Siempre se puede trasladar a la parte del cultivo del carácter también, para después lograr grandes cosas, ¿no? Si uno no acumula, es como cuando uno quiere ahorrar para algo, ¿no? Acumular, acumular para después lograr grandes cosas. Si uno no se refrena, si uno no guarda esa abundancia, se dispersa y después no va a ser posible lograr grandes cosas. Bien, no sé si tienen comentarios o preguntas al respecto de esto que estábamos mencionando. Había una lectura que había salido también respecto de un hexagrama que había hecho una compañera. Vamos a hacer una interpretación también de esa lectura, una interpretación rápida. Pero bueno, si tienen algún comentario o pregunta de estos dos, pueden en este momento hacerlas también. Y recuerden, si les interesa participar, sostener activamente y también acceder a alguna lectura rápida como lo que vamos a hacer ahora, pueden hacerlo. Les voy a dejar ahí los datos para los aportes y también que tengan acceso al material de estudio. Entonces, vamos de a poquito avanzando con el estudio del I Ching. En el caso de la lectura, sí, decime. Cuando analizamos, por ejemplo, los hexagramas, también se desglosa la parte del medio. Por ejemplo, el 26, si saco las dos líneas de arriba, quedan dos yang y una yin, por ejemplo, en el medio, que era el lago, y después, si quedan las dos de arriba y una, queda el trueno. Eso se hace Sí, también como se saca como lo del medio, y ahí sería el trueno en lo sereno. sí, eso se llaman los trigramas nucleares, los signos nucleares. Por ejemplo, en el 26, ¿no? Si yo, es como el trigrama inferior, yo tengo el cielo, teníamos en el 26, ¿no? Y en el superior, el trigrama superior, tengo la montaña. Pero si saco, digamos, la línea de abajo y las dos de arriba, me queda el signo nuclear de abajo, que sería el trueno, y al revés, si saco la línea de arriba y las dos de abajo, me queda el signo nuclear, eh, el El lago. agua. Bien, eso es como otra lectura posible. ¿Qué es lo que se dice? Por ejemplo, se dice que esos signos nucleares, que es como son como trigramas que están ocultos adentro de los que ya estamos viendo, de alguna manera acompañan también en su energía al hexagrama.
Por ejemplo, a veces el signo nuclear es el mismo que el inferior o el superior. Por ejemplo, si yo tengo el trigrama cielo, que son todas líneas yang, es el superior es cielo, el inferior es cielo y los dos nucleares son cielo. Entonces es todo yang puro. Pero en este caso, del 26, esto si tienen el texto de Wilhelm, está como después del libro, digamos en la segunda mitad del libro, hay como comentarios adicionales respecto de los hexagramas y tenés los signos nucleares de el trueno y el lago. ¿Cómo podría interpretarlo? Por ejemplo, en el caso del 26, tenía la fuerza amansadora de lo grande, era el cielo adentro y la montaña afuera, o sea, era quietud hacia el exterior, era contener, era como un estado de no acción, contener la fuerza interna, pero acompañan además el trueno y el lago, como signos nucleares. ¿Qué significa esto? Y el atributo del lago podría ser lo alegre, por ejemplo, es uno de los atributos, o la felicidad, y el atributo del trueno también es la acción. Entonces son como signos que están ahí de alguna manera aportando su energía adicional. Cada trigrama, cada signo tiene su energía. Entonces ellos aportan también su energía. Bien, se puede hacer esa lectura, pero hay que ver ahí qué surge, por ejemplo. Si me da más información, no siempre voy a tener signos nucleares distintos de los principales, pero a veces están. Por ejemplo, si vamos acá, en la interpretación de Wilhelm, le llama signos entreverados. Dice, la fuerza domesticadora de lo grande se funda en el tiempo. Dice, los movimientos de las dos figuras van acercándose entre sí, lo creativo desde abajo puja fuertemente hacia arriba, y el aquietamiento, que es la montaña, desde arriba lo sujeta. Los signos nucleares, Chen y Twey, que era el trueno y el lago, dice, tienen asimismo tendencia ascendente, el de arriba en mayor grado que el de abajo. Son estas las fuerzas latentes incrementadas por la sujeción. Los dos trazos débiles que ocupan los lugares de gobernante y ministro doman a los fuertes trazos inferiores, mientras que frente al trazo superior su comportamiento es considerado indispensador. Es decir, respecto a los signos nucleares, habla de fuerzas latentes, ¿bien? Como que están ahí presentes también, aportando una nota extra al hexagrama que estamos leyendo. Es una lectura que podemos llegar a hacer. Si queremos como más información del hexagrama, es decir, esto yo se los recomiendo cuando están haciendo una lectura, por ejemplo, y de repente no están muy seguros de qué interpretar. A veces les pasa, hacen una lectura de un hexagrama y todavía no hay esa nota interna que uno dice, ah, esto es, ese era el mensaje. Pueden ir a buscar los signos nucleares. En el caso de la inocencia, vamos a la inocencia, teníamos cielo arriba y trueno abajo, y también si yo saco para el signo nuclear inferior, tendría que sacar la línea inferior del trueno y me queda la segunda, la tercera y la cuarta, forman un nuevo trigrama, el trigrama viento, que es la suavidad, y si hago lo mismo con el signo nuclear superior, tengo del cielo arriba, saco la línea de arriba y me quedo con la quinta, la cuarta y la tercera, me queda la montaña nuevamente. Entonces voy a tener asociado a el signo de la inocencia o lo inesperado, o sin falsedad, además de cielo y trueno, voy a tener viento y montaña. Bien, ¿qué dice Wilhelm? Dice, lo inesperado significa desdicha desde afuera. Dice, la inocencia se libera de faltas, de modo que no puede alcanzarla ninguna desventura, condicionada por causas interiores. Si inesperadamente llega alguna desgracia, su condicionamiento es exterior, por lo tanto, pasará. El signo denota una tendencia fuertemente ascendente, tanto el trigrama inferior como el superior observan una orientación del movimiento hacia arriba, esto es de la dirección de movimiento de los trigramas, por ejemplo, el cielo va hacia arriba, el trueno va hacia arriba, bien. Se alude con ello a un movimiento que está en armonía con el cielo, la esencia verdaderamente original del hombre. Los signos nucleares, acá hace referencia a esto, montaña, Ken, aquietamiento, la montaña, y Sun, lo suave del viento, que también puede ser un árbol, dan la idea de la acción y el desarrollo de las disposiciones primitivas. Es decir,
Sun aporta suavidad, el viento es lo penetrante, lo suave, y el Ken aporta, digamos, también esta idea de aquietamiento. Entonces, en este caso, el aquietamiento y la suavidad están presentes también en el hexagrama de la inocencia. Y así uno puede como ir buscando otras energías presentes en el hexagrama que estoy leyendo. No siempre voy a tener signos nucleares, como les decía, distintos a los evidentes. Esto como un análisis que yo hago de como hacer una disección del hexagrama y decir, bueno, si de estas 6 líneas saco la de abajo y me quedo con las 3 primeras, o saco la de arriba y me quedo con las 3 últimas, aparecen nuevos trigramas entreverados o nucleares o ocultos también se podría decir, para dar más ángulos de interpretación, les diría, a ese mismo hexagrama que obtuve. Eso si necesitan buscar más información. A veces, con solamente observar el hexagrama obtenido, ya tienen suficiente información para su lectura, pero pueden siempre ir a buscar más información. Bien. No sé si hay alguna otra consulta por ahí. Está buena la pregunta. No lo había mencionado antes porque, bueno, no había surgido el tema, pero sí, se puede hacer esa línea de interpretación si quieren buscar más información al respecto. Bien, respecto de la lectura entonces que nos trae la compañera, era el impedimento, el número 39, el hexagrama número 39, que es arriba el agua y abajo la montaña. Esta es como una idea de la montaña es la quietud, es detenerse, y el agua es el peligro, es detenerse frente al peligro, exteriormente peligro e interiormente, bueno, me quedo quieto. También, habían 3 líneas de cambio. En este caso, si salían 3 líneas de cambio, se recomendaba leer la del medio, que sería un 6 en el segundo lugar, y dice, el servidor del rey encuentra impedimento sobre impedimento, pero no es por su propia culpa. Dice, mientras que normalmente lo mejor que puede hacerse es dar un rodeo para eludir el obstáculo y tratar así de superarlo, en la línea de menor resistencia, hay sin embargo algún caso en el cual es menester salir al encuentro de la dificultad, aun cuando se acumulen más y más dificultades. Esto sucede cuando el camino del deber conduce a una situación en la cual uno no puede obrar de acuerdo con su libre decisión, sino que al contrario, el deber lo obliga a salir y a afrontar el peligro, en aras de una causa superior. En tal caso debe procederse así con absoluta tranquilidad interior, ya que uno no ha buscado esta difícil situación, ni se ve metido en ella por su propia culpa. Es decir, estamos frente a una situación de dificultad que no es, no es a causa nuestra, pero la idea es, en vez de rodear la dificultad, es salir al encuentro, salir y enfrentarla, porque es el camino del deber. También está esta idea de la acción correcta más allá del resultado, ¿no? Es algo que propone mucho el I Ching. No sé si aporta más o menos claridad. A veces hay dificultades con las que uno se tiene que enfrentar y bueno, hay que actuar en consecuencia, independientemente del resultado. Esto es una de las cosas que nos propone el I Ching. En este caso, si vamos a la interpretación del maestro Juan, también es la dificultad o el impedimento alterna con la unión, es decir, cambiando con el pozo, ¿bien? Es cambiando el 6 en el segundo lugar. Dice, la segunda línea es un elemento yin en un lugar yin, es decir, una línea yin en un lugar par, que sería yin, central y correcto, responde al elemento yang en el quinto lugar, sería auspicioso. Entonces, normalmente esta línea se mueve hacia adelante sin dificultad, sin embargo, la línea en el quinto lugar está en el medio de el trigrama superior, que es el agua o la oscuridad o el peligro, también representaba en el I Ching. La segunda línea representa a un general al servicio de un rey. Cuando el rey en el quinto lugar se encuentra con la adversidad, es el deber del general
ir hacia adelante para ayudar, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, ir a la batalla, hay que ir a ayudar, hay que ir a combatir ahí, más allá de su propia seguridad. De otra manera va a sentir la culpa y el arrepentimiento en toda su vida. Si uno no sale en la defensa de su rey, ese es el honor, ¿no? Esta idea muy oriental de la acción que corresponde, la acción correcta. En la historia china, el texto Yao, es el texto de esta línea, ha sido citado muchas veces para referirse a la lealtad del subordinado a un rey. Bien, entonces, lo que nos dice esta lectura que nos trae la compañera es un poco esto de, en situaciones de dificultad, también a veces la acción correcta implica salir del lugar seguro y pasar al frente, pasar a la acción más allá del resultado sobre uno mismo. Bien, bueno, no sé si tienen más preguntas o comentarios hasta acá de lo que hemos visto. Ya en el próximo encuentro vamos a estar hablando de la revolución y establecer lo nuevo, los otros hexagramas que contienen los 4 atributos, y vamos a estar terminando con este ciclo de hexagramas auspiciosos y nos quedará por delante el resto del I Ching, que vamos a ver cómo lo abordamos. Recuerden, tienen todos los episodios como podcast en el canal de YouTube, pueden hacer aportes para sostener este proyecto si les gusta, y también acceder a una lectura rápida así como la que acabamos de hacer para su propio esclarecimiento. Así que estaremos entonces en comunicación hasta el próximo encuentro. Gracias, Pablo. Buen día. Gracias, Pablo. Re clara la lectura. Yo justo te iba a preguntar si es lo que estás traduciendo de Juan, si después lo vas a sacar como el libro. Sí, es la idea. Ah, O este año terminar o el año que viene, la idea es terminar de la traducción y que ya todos puedan disfrutar de esta maravillosa versión de Li Ching en español. buenísimo. Lo voy a esperar Bien. entonces. Bueno, entre todos estamos apoyando este proyecto de traducción. Bueno, gracias por estar presentes y nos veremos la próxima.